Parto y el tiempo que tardo en compartir empiezo, ¿vale? Bien, pues si os parece bien, entonces empezamos. ¿Sí? Cuando quieras. Carlos, ¿me das el ok? Perfecto. Pues nada, pues... vale, vale. Tú me dices. Bien. Perfecto. Bien. Pues nada, empezamos. Ahora formalmente os digo de nuevo buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a todos a este nuevo seminario que se incluye dentro del ciclo de seminarios que hemos titulado Contar el trabajo invisible, que pretende reflexionar sobre la presencia, ausencia del trabajo en tres literaturas, en literatura italiana, en literatura española y en literatura francesa. Este ciclo de seminarios, de web seminarios o seminarios web, están organizados por OBERT, que es un observatorio que se llama Observatorio Europeo de Representaciones del Trabajo. Es un observatorio que nació en Francia, en la Universidad de Aix-Marseille, y gracias, entre otros, a la labor de Carlo Baghetti, quien nos acompaña desde la Casa de Velázquez de Madrid, que es una de las entidades colaboradoras de estos eventos. El OBERT, el Observatorio Europeo de Representaciones del Trabajo, lo explicamos ya, lo hemos explicado ya a lo largo de las sesiones anteriores, pero por si acaso alguien no estaba, es un observatorio que tiene como objetivo estudiar de manera comparada y a nivel europeo la representación del trabajo en la cultura, es decir, en literatura, cine, cómic, música, etcétera. Y es un grupo es un grupo de trabajo multidisciplinario formado por investigadores que provienen de la sociología, de la filosofía, de la historia y, por supuesto, también investigadores de literatura, como es el caso de algunos de los que estamos aquí. Dentro de Lubert, y como digo, gracias a la colaboración también de la Casa de Velázquez, de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad de Rennes, Carlo Baghetti, Manuela Spinelli, profesora en la Universidad de Rennes, y yo mismo hemos organizado este ciclo donde ya llevamos varios seminarios. Durante el mes de octubre nos centramos en el estudio de la literatura italiana. El mes de noviembre y un poquito de diciembre lo estamos dedicando a la literatura española y este mes de diciembre lo vamos a continuar analizando y pensando el trabajo en la literatura francesa. La semana pasada tuvimos una conferencia de la investigadora de la Universidad de Valencia, Ángela Martínez, sobre la representación del desempleo en la cultura española actual, y hoy tenemos una sesión especial porque no va a ser tanto una conferencia de investigación como la semana pasada, sino un encuentro, un diálogo entre una investigadora y una novelista. La investigadora que nos acompaña hoy es Cristina Somolinos, doctora por la Universidad de Salamanca, con una tesis doctoral sobre la representación del trabajo femenino en la literatura española contemporánea. Su tesis se titulaba Mujer, Trabajo y Escritura, representaciones culturales en la narrativa española contemporánea. Y Cristina Somolinos va a entrevistar a Marta Sanz, poeta, novelista, ensayista, autora de más ya de una decena de novelas, pero para nombrar solamente dos que tienen mucho que ver con la representación del trabajo, pues mencionaría Animales domésticos
y Susana y los viejos. Ella ha trabajado, o ha trabajado, sí, ha trabajado sobre el trabajo en su novela, pero también sobre otros temas, como puede ser la transición española en Daniela Astor y la caja negra, o sobre en cierta forma también sobre el trabajo y sobre el dolor que provoca el trabajo cultural en la España contemporánea en una de sus últimas novelas, como es Clavícula, pero también ha trabajado sobre la memoria histórica con su más reciente novela, Pequeñas Mujeres Rojas. Y bueno, este acto, que como digo va a ser una conversación entre Cristina Somolinos y Marta Sanz, va a comenzar con una pequeña intervención de Marta Sanz que nos va a leer algunas de sus reflexiones sobre el trabajo en la literatura española con un texto que ella ha titulado a mi trabajo acudo, que es un verso de Antonio Machado. Entonces, muchas gracias a todas y a todos por venir, muchas gracias a Cristina y a Marta por aceptar nuestra invitación y sin más preámbulos, pues Marta, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias a todos y a todas las presentes. Estoy encantada de tener la oportunidad de hablar con Cristina. Ya hablamos de este tema, estábamos comentando antes, hace un par de años, y nos salió muy bien. Yo recuerdo una charla estupenda, pero que teníamos delante aproximadamente a 5 espectadores en el centro Conde Duque de Madrid. Y entonces, bueno, pues un poco para romper el hielo y teniendo en cuenta que, bueno, pues que una de las finalidades de este seminario es esa representación del trabajo, en este caso en la literatura española. Yo me he acordado de que hace también relativamente poco tiempo leí en el Instituto Cervantes este texto que se titula A mi trabajo acudo, pues para responder a un encargo de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, en este texto, que son 3 folios, no os engaño, o sea, para que podáis ir calculando el tiempo, pues doy una visión como lectora, no tanto como investigadora, no tanto como investigadora porque no lo soy, o sea, esto sería un ataque de delirio de grandeza por mi parte, de lo que ha sido un poco mi reflexión como lectora sobre cuáles son las representaciones del trabajo en la literatura. Entonces paso a leeroslo. El trabajo en nuestra literatura ha sido un tema poco fotogénico. Desprestigia la literatura entendida como sustancia arcangélica porque la lleva hacia el terreno de las relaciones de poder y, en definitiva, hacia lo político, que en determinadas épocas se piensa incompatible con lo artístico. Exceptuando algunas pinceladas europeas, voy a tratar de hacer un repaso es siempre una amputación, circunscrito al ámbito que conozco un poco, el de la literatura española. Ahí, en principio, el trabajo de los artesanos, campesinos y campesinas, costureras y fresadores nunca fue especialmente representado. Los protagonistas de las historias eran los cides y los guerreros, los reyes, los traidores, las esposas fieles cuyo oficio era ese, la fidelidad, la maternidad, el reposo del guerrero. Había estilizadas vaqueras de la Finojosa y serranas que quedaban ahí retratadas no como trabajadoras, sino como inspiradoras de un amor interclasista muy literario. El trabajo andaba un tanto desprestigiado en una sociedad idealista de mentalidad aristocrática. Las pastoras y los pastores hablaban en verso y con calambures, y los caballeros andantes mataban endriagos y dragones. El Lazarillo retrató una España de ciegos, sirvientes, escuderos, clérigos, una España de hambrientos en la que la comida, la pezuña de vaca, el queso, el vino como alimento desinfectante y desinfectado, era fundamental y todo el mundo aguzaba el ingenio para ganarse la vida trabajando lo menos posible. Porque el trabajo no solo cansa, como diría mi compañero Isaac Rosa, sino que además mancha. En la picaresca, esa demostración del ingenio para la supervivencia, más allá de la honradez laboral y de la honradez en general, revela el pentimento de un país perezoso y mezquino. De las novelas ejemplares al Quijote, Cervantes plasma ese momento de crisis ideológica y económica. Los delincuentes del patio de Monipodio conviven con los extemporáneos caballeros andantes y con los venteros, los licenciados y los Sanchos y las Teresas Panzas, las Maritormes y las Anchicas.
Las Dulcineas ideales parecen ser ya solo efecto de la fiebre. Cervantes se sentía más cómodo con los valores del idealismo, pero no podía cerrar los ojos a las transformaciones sociales a las que asistía. Tal vez por eso, en el arranque del Quijote, de nuevo, la comida tiene un gran protagonismo. Comida y trabajo, subsistencia, juntos y de la mano, durante mucho tiempo. En las novelas de Rafael Chirves, la sofisticación de los gourmets en la era del pelotazo socialista va ligada a los nuevos oficios de un neoliberalismo histérico y burbujeante que anunció la crisis. Por su parte, la mayoría de las comedias del siglo XVII español las protagonizaban los nobles, y el criado solo podía tener el papel de gracioso. No voy a entrar en el terreno de Pedro Crespo, labrador y alcalde de Zalamea, cuyas mayores virtudes son el honor y el respeto fanático a la figura del rey. No voy a entrar en el aristocratismo implícito de un pueblo reducido a respetuosa gente de orden. En las comedias del barroco los criados son súcubos o pillos que nada tienen que ver con los criados retratados un siglo más tarde por Fielding en su maravilloso Tom Jones. Allí el resentimiento de los pobres y de los servidores es genuino. El hecho de que los criados tuviesen que ser graciosos a la fuerza limita su discurso a la métrica menos noble. Era una cuestión de decoro que nos debería hacer pensar en lo difícil que es no solo retratar, sino dar voz a los trabajadores y trabajadoras en los textos literarios. Nunca el fondo y la forma de la literatura fueron más indisolubles. Quevedo habla de que poderoso caballero es don dinero, y en su crítica a la plutocracia no hay censura del noble, sino estigmatización del trabajo como medio para amasar una fortuna. Mientras tanto, una digna aristocracia empobrecida no está dispuesta a mancharse las manos. El papel del trabajo en la literatura de los siglos de oro en España refleja la ideología dominante de un mundo en transformación que se ancla en el antiguo idealismo y en la rigidez de las jerarquías. Eso en un contexto donde quienes escriben comienzan a tomar conciencia de que desempeñan un oficio y que más allá del peloteo a los mecenas va apareciendo un pequeño mercado, un mercadito del que aludiendo a Cervantes habló Juan Carlos Rodríguez en El escritor que compró su propio libro. Ese pecado o esa pulsión después la hemos cometido o practicado muchos y muchas. Así que junto al retrato del trabajo en la literatura, también podríamos empezar a hablar de la literatura como trabajo. Hoy quienes nos dedicamos a estos oficios padecemos un cuestionable amparo laboral y a la vez hemos perdido el aura de sacerdotes del templo de la literatura. La situación no es buena en una sociedad donde la cultura está desprestigiada y la democracia en peligro. Esta idea yo la abordo en Clavícula, un texto híbrido donde se hace hincapié en la especial precariedad de las mujeres en todos los ámbitos laborales, el sobreesfuerzo, el cansancio, la concentración en un solo punto doloroso del cuerpo de la injusticia, la desigualdad y la precariedad económica. La imposibilidad de separar lo físico de lo psíquico y de lo económico, sobre todo si se mira desde una perspectiva de género. La rentabilización de lo vocacional en las tareas artísticas y académicas es un hecho sobre el que reflexiona la escritora Remedios Zafra en su ensayo El entusiasmo, que os recomiendo muy, muy vivamente. En el siglo XVIII, el de las luces y el racionalismo, creo que la laboriosidad está un poco más prestigiada, incluso en el territorio órfico de la poesía. Así lo ponen de manifiesto obras tan parodiadas y poco valoradas por los letraheridos, como la Oda en alabanza a un carpintero llamado Alfonso, de Nicasio Álvarez Cienfuegos. Os leo un fragmento pequeñísimo de la Oda al carpintero. El desprecio, el afán y la amargura, tal fue de Alfonso el galardón sangriento, sacrificado a la inmortal fatiga, ¿cuál fruto recogió? La parca dura, debilitando su vital aliento, desde el mismo nacer hizo enemiga que en el trabajo inclemente fuera estéril sudor el de su frente. Pobre, es verdaderamente lastimoso. Para los letraheridos, para las letraheridas también, el paradigma del lenguaje poético se adecuaba mejor ya en el siglo XX
al enhiesto surtidor de sombra y sueño, el ciprés de Silos de Gerardo Diego, donde esté un árbol que se quite un jardinero. Aunque no hay que olvidar, por supuesto, al niño yuntero y a los aceituneros altivos de Miguel Hernández, que subrayaron una épica laboral no muy frecuentada en nuestra literatura y que después retomaron en gran medida los poetas de la generación del 50, entre ellos Ángel González o Antonio Gamoneda, con su magnífico Blues del Amo. Va a hacer 19 años que trabajo para un amo. Hace 19 años que me da la comida y todavía no he visto su rostro. No he visto al amo en 19 años, pero todos los días yo me miro a mí mismo y ya voy sabiendo poco a poco cómo es el rostro de mi amo. Va a hacer 19 años que salgo de mi casa y hace frío, y luego entro en la suya y me pone una luz amarilla encima de la cabeza, y todo el día escribo 16 y 1000 y 2 y ya no puedo más, y luego salgo al aire y es de noche y vuelvo a casa y no puedo vivir. Cuando vea a mi amo le preguntaré lo que son 1016 y por qué me pone una luz encima de la cabeza. Cuando esté un día delante de mi amo, veré su rostro, miraré en su rostro hasta borrarlo de él y de mí mismo. Los oficios, sus condiciones, su precariedad, tuvieron con el tiempo más prestigio en la copla y los cantares populares. No quiero dejar de citar Cocinero, cocinero, soy minero o El emigrante. Saltando el capítulo del romanticismo, pronto llegan los afanes realistas y naturalistas que sí le dan al trabajo y sobre todo al dinero un papel muy importante en la literatura. Pienso en las obras de Balzac y Zola, pero también en la educación sentimental de Flaubert, pienso en los rentistas y en los salones burgueses, pienso en el arribismo profesional de Bellamy y en la idea de que para ser un hombre hecho a sí mismo siempre se cuenta con cierta dosis de maldad, la capacidad de explotar y mentir a las mujeres invisibilizadas a la fuerza en sus habilidades. Os recuerdo que Bellamy se aprovechaba de las aptitudes periodísticas y literarias de las mujeres con las que compartía cama. En España, Galdós retrata a los especuladores y a los hombres de negocios, a los laboriosos inversores en lo prohibido, y no demoniza el dinero ni la habilidad para conseguirlo, sino la pereza, la desidia, las ínfulas aristocráticas de una burguesía de medio pelo, endeudada, que no asume su valor en el buen funcionamiento de la sociedad. Pensemos en la de Bringas, Tormento. Galdós habla en Miau de la figura del cesante y anuncia la descomposición de los países que no tienen una sólida clase media. En Tristana, Don Lope es un representante de esa supuesta España de progreso que se compadece de la explotación de los trabajadores, pero porque cree firmemente, aristocráticamente, que el trabajo ensucia, no dignifica. La mujer que trabaja en la casa es la criada, Saturna. En el referente galdosiano se anclan Baroja, aún me estremece el recuerdo de Andrés, el médico del árbol de la ciencia, Barea, Max Sau. En pleno 98, Antonio Machado escribía los versos que dan nombre a esta jornada y a este texto: a mi trabajo acudo, con mi dinero pago. El realismo social o socialista, que tan mala prensa tuvo en boca de escritores experimentales, se fijó en el trabajo y en la explotación. Pienso en La turbina de César Arconada, La mina de Armando López Salinas, Central eléctrica de López Pacheco. Pienso en el carácter absolutamente innovador de Luisa Carnés en sus Tea Rooms, novela documental que también reflejó la vida de las trabajadoras de las confiterías, cafeterías de Madrid antes de la guerra. Carnés culminó con éxito el intento ambicioso de retratar literariamente una clase obrera, de denunciar y de activar el carácter performativo y transformador de la literatura. Estas novelas no se escribieron con la prosa panfletaria que a menudo se les achaca, sino con una aproximación formal adecuada a sus pretensiones políticas, éticas y cívicas, a su impulso comunicativo de denuncia, testimonio, militancia, transformación. Luego llegó una época en la que el trabajo retratado en las novelas quiso reflejar el advenimiento del mejor de los mundos posibles, el europeísmo y el cosmopolitismo, y la narrativa se llenó de psicoanalistas, traductores de la ONU, cantantes de ópera, detectives, saxofonistas melancólicos.
Pese a las excepciones de la fea burguesía, de Spinoza o las obras de Zúñiga, Rafael Chirves se cabreó por el dibujo de esa España llena de intelectuales, artistas y figurines de la Jet, una España sin clase obrera. La crisis da lugar a una literatura que, lejos de quedarse en el escaparate, quiere mantener con la realidad una relación performativa. Gracias a las obras de Belén Gopegui, Elvira Navarro, Pelayo Cardelús, Daniel Ruiz o de Isaac Rosa, sobre todo en su excelentísima La mano invisible, el trabajo regresa a la literatura no como forma de abaratamiento literario o desdoro de una prosa que a la fuerza ha de ser bonita, sino como parte inherente de esa condición humana que queremos retratar. Esto es lo que yo había escrito para la Organización Internacional del Trabajo y si queréis a partir de aquí ya podemos empezar a conversar primero con las preguntas que Cristina Somolinos tenga y luego con todo con lo que queráis. Pues muchísimas gracias, Marta, por compartir con nosotros este texto y nada, a partir de ahora ya, Cristina, tienes la palabra. Muchas gracias. Vale, pues muchas gracias. Yo quería también sumarme a los agradecimientos de Marta a la organización del seminario por querer contar con nosotras, porque bueno, me hace mucha ilusión volver a hablar con ella sobre estos temas que me parece que siempre se puede darle una vuelta más. Yo quería empezar o quería haber empezado lanzándote una pregunta acerca de una frase que tú en un ensayo que se titula La narrativa española frente al nuevo milenio del año 2007 dices que, bueno, estás contando que Rafael Chirves, cuando publicaste Animales Domésticos en 2003, te llamó y te dijo que, bueno, te felicitó y te dijo que hacía mucho que no aparecía un obrero por el mundo selecto de la narrativa hispánica y que si aparecía tal vez lo hiciese en un registro cómico o como personaje de otro tiempo o de otro lugar. Entonces, mi pregunta inicial, que yo lo había planteado, era si creías que había una falta de representación, pero como ya lo has contado un poco en el texto, pues quería preguntarte si crees que recientemente está habiendo cambios en esto bueno, o cuál es tu opinión así ya más de forma más distendida. Yo creo que sí que ha habido cambios, como reflejo en el último párrafo que he leído. Yo creo que la actitud de la nueva narrativa española, muy sintonizada con todo lo que era la ética y la estética de la posmodernidad, pues hicieron una representación muy selectiva del trabajo, hicieron una representación del trabajo que tenía que ver con las élites, tenía que ver con el mundo artístico, tenía que ver con gente, con muchísimos estudios, incluso yo creo que representaban el trabajo de una manera exótica, como si ni siquiera ellos fueran trabajadores, que en el fondo lo son de un gremio, pero lo son, ¿no? Y creo que eso, insisto, tiene que ver con esa fantasía cultural y culturalista y cosmopolita que nos hizo vivir la posmodernidad, que tuvo que ver con las ganas de no hacer memoria de los tiempos que habíamos vivido y que eso pues derivó en una representación muy sesgada de una realidad que aunque se estaba transformando, era una realidad compleja, ¿no? Entonces, yo creo que luego las condiciones económicas, las estrecheces, todas las derivaciones que sufrimos a consecuencia de la transformación industrial, de la entrada en la Comunidad Económica Europea, todo el peso más duro del neoliberalismo en la vida cotidiana de la gente, nos hizo conscientes a muchos narradores y a muchas narradoras de que había un espacio que legítimamente tenía que ser relatado en las novelas que estábamos escribiendo, porque de alguna manera caló la idea, y yo con eso me siento muy identificada y lo repito a todas horas, de que la literatura no solamente es que refleje las cosas que están sucediendo, que la literatura no solamente es que sea ese espejo a los pies del camino que decía Stendhal, sino que además de eso, la literatura es un discurso que construye la realidad y en la medida en la que construye la realidad puede ser performativa, como se recoge en el texto, e intervenir
en la transformación de lo real, ¿no? Entonces, creo que probablemente los escritores de la nueva narrativa española habían sido violentos en su escritura de un discurso, habían sido violentos por omisión o habían sido violentos por un exceso de idealización y que luego pues la cruda realidad de las condiciones de vida hizo que escritores y escritoras un poco más jóvenes pues reflejaran en sus textos inquietudes que tenían que ver con las cosas que estaban pasando. A mí, pues yo que sé, es cierto que Belén Gopegui empezó a reflexionar sobre estos asuntos, pues Belén Gopegui, antes Rafael Chirves, más o menos, pero luego una generación de autores más jóvenes como Isaac Rosa, al que ya he citado, o como Daniel Ruiz, que es muchísimo, no es muchísimo más joven, pero sí que empezó a publicar más tarde, pues ponen esto de manifiesto, ¿no? Lo que a mí me pasó con Chirves fue muy sintomático, o sea, porque que en el año 2003 yo escribiera una novela que estaba protagonizada por una familia de la clase media, pero una familia de la clase media que había perdido poder adquisitivo y una familia de la clase media en la que los hijos eran ostensiblemente más pobres que los padres, habiendo estudiado y no habiendo podido ejercer los oficios propios de su formación. Entonces, que esto él lo considerara una cosa absolutamente espectacular y a celebrar y que buscara mi teléfono y que me llamara para felicitarme porque en la primera página aparecía un obrero con las botas manchadas de barro, a mí la verdad es que me sobrecogió, pero me hizo reflexionar mucho, claro, porque a mí me había salido ese retrato, no diré de una manera natural, porque yo soy una escritora bastante reflexiva, pero no me había dado cuenta de verdad de lo significativo que esa circunstancia era en el campo literario. Sí, y claro, pues yo quería preguntarte por tu experiencia personal, entonces ya entrando dentro de tu narrativa, pues sí, ¿tú crees que asumiste un riesgo cuando empezaste a hablar de la clase obrera en literatura o cómo se recibió eso? No sé si nos puedes contar un poco tu experiencia sobre esto. Me encanta hablar bien de mí. Vamos a ver, seguro que asumí un riesgo, pero cuando yo empecé a escribir lo hice siempre partiendo de la base de que si a mí me interesaba tomar la palabra en el espacio público era de algún modo para intentar decir algo que no estuviera dicho o para mirar la realidad con unos ojos que desdijeran el discurso hegemónico o visibilizaran a través del uso del lenguaje esos fantasmas de la ideología invisible que yo creo que son perfilados a través de los estilos literarios. Entonces, yo siempre tuve un concepto intrépido de la literatura. Yo creo que si merece la pena escribir textos literarios es porque más allá de falsas modestias o más allá de posiciones capitidisminuidas o bufonescas, es porque de verdad crees que puedes decir algo, sobre todo porque hay cosas que te duelen y las quieres compartir con los demás en forma de incertidumbre, en forma de tesis, en forma lo que sea, y haciendo lo que mejor sabes hacer, que en este caso yo creo que es trabajar con la materia prima de tu oficio, que es el lenguaje. Entonces, por una parte sí que es cierto que desde el punto ideológico mis posiciones podían ser pues extrañas dentro de la literatura española en la que yo empecé a escribir, pero también es verdad que como yo siempre tengo un discurso superpuesto a la propia obra literaria en la que se parte siempre de la base de que el fondo y la forma son indisolubles, y yo creo que los lectores y las lectoras y las personas que van a las conferencias se dan cuenta de que tengo un empeño muy literario, eso de alguna manera me salva. Y esto que estoy haciendo es una confesión. Si yo no tuviera esa capacidad para articular un discurso filológico o un discurso estético,
pues probablemente me darían mucha más caña. No sé, esto es como cuando Rafael Chirves dice que él era a la vez leninista y prustiano. Él se justificaba de las acusaciones de leninismo o de estalinismo virulento o vaya usted a saber qué, a través de pues del recurso a sus lecturas, del recurso a esa beta literaria, a ese componente estético que él siempre tenía muy presente a la hora de afrontar su trabajo. Pero al fin y al cabo, si nos damos cuenta, este tipo de justificaciones en el fondo están rentabilizando una brecha que es falsa, que es esa brecha entre lo ético y lo estético. Por eso yo ahora en todas las charlas que doy sobre pequeñas mujeres rojas hago mucho énfasis en que si esta novela es una novela política, lo es no solamente porque hable de las fosas o de la violencia contra el cuerpo de las mujeres, sino fundamentalmente es una novela política porque es una novela poética que reflexiona sobre los modos de representación de la violencia, de manera que yo insisto con mi práctica literaria en esa idea de que lo ético y lo estético, lo formal y lo conceptual son indisolubles en los textos literarios. Pero insisto, esto lo hemos aprendido. Hemos aprendido a hablar con estos códigos y de alguna manera hemos aprendido también a hablar con estos códigos no solamente porque la literatura nos interesa, sino porque sabemos que estamos en un campo literario en el que lo político, la pretensión política, la pretensión performativa manchaba, estigmatizaba, ¿no? La literatura se supone que hablaba desde una posición arcangélica, desde una posición sacerdotal en la que ciertas cotidianidades y incluso ciertas explicaciones o ciertas maneras discursivas que pueden en un momento determinado empapar la novela manchaban. Yo, por ejemplo, ahora en esta novela de la memoria, en Pequeñas Mujeres Rojas, hay un prejuicio literario con el que he tenido que luchar denodadamente, y es esa idea de que la memoria y la reconstrucción de la memoria siempre tiene que ver con la bruma y con lo nebuloso, con todas esas imágenes que se han explotado poéticamente hasta la saciedad, y he querido introducir en ese prejuicio literario, en ese tópico literario, la idea de que la memoria también es lo tangible, lo sucio, los huesos, los sonajeros encontrados en las fosas, los anillos, el cómputo de muertos, la tierra. Entonces, estamos permanentemente construyéndonos contra un prejuicio literario y una forma de entender la literatura que yo creo que es intencionadamente sesgada y que además le quita, es que es una cosa muy paradójica, ¿no? Porque quitándole peso social, aliándola solamente a lo espectacular o a lo farandulero, que tiene que ver con la literatura, pero no solo, quitándole peso social, en realidad lo que estás haciendo es dárselo. O sea, de alguna manera hay un miedo. Hay un miedo a que la literatura pueda conquistar espacios de intervención en lo público, ¿no? Y entonces, pues ahí estamos, batallando en la representación del trabajo y en la representación de muchas otras realidades invisibilizadas. Sí, de entre las realidades, bueno, como estás hablando, citando cosas sucias, ¿no? Que no pueden entrar en la literatura, pues ahí está los accidentes laborales, ¿no? Que es una de las cuestiones que aparece en animales domésticos. Yo quería preguntarte, porque sobre todo me parece que en las primeras novelas, por ejemplo, en Los mejores tiempos o en Animales domésticos, sí que aparece una cuestión que es la pérdida de conciencia de clase de la clase trabajadora. Por ejemplo, tengo una cita del narrador de Los mejores tiempos, bueno, que es un hombre de unos 35 años que está haciendo como un ejercicio de autoconciencia, ¿no? Cuando ante el fin de su matrimonio está pues, reflexionando sobre su vida
y el narrador señala: hoy ya nadie se reconoce en el pellejo de un trabajador. Entonces, quería preguntarte cómo planteas esta cuestión a través de tu literatura, el desplazamiento, ¿no?, de la clase trabajadora. Pues yo creo que esa ha sido una constante en mi literatura y ha sido una constante en el dibujo de muchos de los personajes de mi literatura, probablemente por una cuestión autobiográfica. Yo creo que en todos los textos hay una pulsión autobiográfica que tiene que ver con tu extracción de clase, con tu género y con todas estas cosas. Entonces yo me acuerdo muy bien de quién soy nieta. Y me doy cuenta de, claro, de que mi abuelo paterno fue un vencido de la guerra civil que tuvo la suerte de tener muy buen oído para detectar los fallos mecánicos de los coches. No muy buen oído para tocar el violín, muy buen oído para detectar los fallos mecánicos de los coches. Y entonces era un trabajador manual que se convirtió en un pequeño industrial, tuvo la suerte y consiguió que su hijo mayor, en este caso mi padre, fuera a la universidad. Y a partir de ahí ya mi familia dio un cambio en el que la valoración de lo cultural supuso un elemento de desclasamiento positivo. Entonces, yo sé muy bien de dónde vengo y me doy cuenta de que a partir del momento de la transición, eh, donde se supone que se están suturando muchas de las brechas de la desigualdad, hay muchas personas que pierden su conciencia de clase porque nadie quiere reconocerse en el pellejo del obrero o en el pellejo de la obrera. La gente vive instalada en una fantasía de consumismo donde los pobres son los otros. Lo que tú estás buscando es tener una buena tele y estás buscando tener una buena casa, e incluso te crees que vives en una sociedad donde la igualdad de oportunidades como mito del capitalismo es factible. Es factible. Y luego llega el desencanto. Luego llega el desencanto y nos encontramos, por ejemplo, con una masa de seres humanos, que es lo que ocurre ahora, que consideran que el discurso antisistema es el discurso de Vox. Porque hemos vivido esa especie de depravación y de corrupción del sistema democrático. Entonces, todo eso está reflejado en mis novelas, en personajes como, por ejemplo, Mario, que es el narrador de Los mejores tiempos, que es un hombre que vive en una nube de pedos, como dirían los argentinos. No se entera de dónde vive, ni se entera de lo que le pasa. Es más, no quiere enterarse. Porque también, por ejemplo, en esa novela se hace muy evidente que remar siempre a la contra, o por lo menos adoptar a lo largo de tu vida siempre una posición crítica, termina siendo algo que te desgasta mucho. Llega un momento en la vida en la que parece que todos queremos remar a favor, porque te empiezas a encontrar con muchas cosas, te empiezas a encontrar con el fuego amigo, te empiezas a encontrar cansada o cansado de todo, y te quieres integrar en esa especie de masa de felicidad, ¿no? Donde, que probablemente es una falacia y es una ficción, pero llega un momento en el que lo necesitas para vivir. Entonces, en el caso del personaje de Los mejores tiempos, él ha visto lo que implicaba para sus padres ser luchadores antifranquistas, y él ha visto lo que significaba para sus padres ser personas críticas en el momento de la transición española. Y entonces, pues es una persona nacida en los 60, como yo, una persona esta de la generación de los baby boomers, que piensa que ya esa conciencia política y social no es necesaria, porque hemos llegado a una sociedad donde los perros se atan con longanizas y vivimos en el mejor de los países posibles, ¿no? Entonces, o por lo menos en uno de los mejores países posibles. Entonces,
eso se refleja mucho en los personajes de mis novelas, porque es un poco la visión de mi propio crecimiento y del crecimiento de mi generación, o de gran parte de mi generación. No diría que toda, pero una parte importante sí. Sí, y decías que bueno, que nadie se quiere reconocer en el pellejo de un trabajador o de una trabajadora, que me parece que también es una clave para entender la representación del trabajo en tu narrativa, pensarla desde un punto de vista de género. Por ejemplo, en la novela que citaba antes David, Susana y los viejos, del año 2006, la protagonista, bueno, yo creo la protagonista, es una trabajadora doméstica. Y me parece que es muy interesante porque es en un momento en el que quizá, bueno, quizá me equivoco en esto, pero estos discursos sobre el trabajo de los cuidados, aunque sí que existían, por supuesto, no eran tan visibles como ahora. Entonces, te quiero preguntar por qué en ese momento sientes esa necesidad de contar la historia de una trabajadora doméstica. Pues porque fíjate, en ese momento, Cristina, en el año 2006, yo ya era muy consciente de la importancia de los cuidados y era muy consciente de la feminización en el sentido negativo de los cuidados en nuestra sociedad. Entonces yo por eso escribí una novela donde había una estudiante, vamos, no, una licenciada en filología que acababa asistiendo por las casas porque con sus estudios no se podía ganar la vida de ninguna manera, que es el personaje de Clara Martínez, y entonces es una asistenta legítimamente resentida y con además con bastante mala leche y con una conciencia del desclasamiento en dos direcciones que la asemeja a ciertos personajes de Pérez Galdós. Hay una referencia en toda la novela a Fortunata y Jacinta. Y luego, frente al personaje de Clara, que es la cara oscura de la luna, está el personaje de Susana, que es otra mujer que se ocupa de los cuidados. Lo que pasa es que se ocupa de los cuidados pues ejerciendo una profesión de mayor prestigio, que es la medicina, los cuidados paliativos. Entonces, para mí en esa novela era muy importante, por una parte, subrayar la importancia de los cuidados, denunciar que los cuidados no deberían tener una marca de género, que los cuidados deberían ser practicados tanto por los hombres como por las mujeres, como por los estados. Estamos en un momento, yo creo, en el que es muy importante resaltar el hecho de que desde los gobiernos se pueden pues eso, potenciar políticas del cuidado de las personas más desfavorecidas y más débiles. Y no sé qué más te quería decir, pero vamos, que sí, que me importaban mucho los cuidados, que me importaba mucho lo del asunto de esa feminización sí o sí de los cuidados, y que también para mí era fundamental en el caso de la escritura de esa novela la muerte digna, la eutanasia, el que te cuidaran, no solamente ya en el momento de morir o de poder elegir una muerte digna, sino en el momento de experimentar el dolor y toda la fragilidad que eso imprime, ¿no? Y yo creo que luego ese tema que es tan presente en Susana y los viejos, yo lo retomo de una manera bastante evidente en Clavícula, pero a través de la experiencia autobiográfica, porque eso en Clavícula se vuelve a hablar de los cuidados, evidentemente, y se vuelve a hablar de cómo yo creo que en las sociedades en las que vivimos, por el sobreesfuerzo y por la precarización de los trabajos femeninos, pues las mujeres estamos, pues no te diría que condenadas, pero somos mucho más susceptibles a experimentar dolores y dolencias físicas que los hombres no padecen normalmente, ¿no? Entonces, toda esa representación de esa carga, pues yo la sentí en mi propio cuerpo y la intenté reflejar en esta novela.
Y en general, fíjate, en otras novelas, pues me estoy acordando en Daniela Astor y la caja negra, el personaje de Sonia, la madre de Catalina Hernández Griñán, es una mujer que también se dedica al gremio sanitario, es la enfermera de un dentista. En el caso de La lección de anatomía, que es una novela autobiográfica, mi madre, aparte de ser mi madre y desempeñar las tareas de cuidados propias de una ama de casa, es una mujer que se ha curtido en el gremio sanitario, también todo lo que tenía que ver con la fisioterapia, la enfermería, los cuidados, con lo cual esto creo que es una constante en todos mis libros, que otra vez vuelve a enlazar con la reflexión de mi propia autobiografía y cómo esa autobiografía se relaciona con el fuera, con las cosas que pasan. En definitiva, cómo lo personal es político. Hay veces que hay consignas que son muy sabias y muy útiles. Sí, sí, totalmente. Estoy de acuerdo que, bueno, claro, con que los cuidados son una cuestión que atraviesa toda tu narrativa y bueno, has comentado varias cosas. A mí me parece que también en Susana y los viejos hay una cuestión que se está viendo muchísimo ahora con la pandemia, que es la cuestión de la privatización de los servicios públicos con respecto a la salud, ¿no? Esto también me parece interesante, ¿no? Que en 2006 ya había alerta, ¿no? A través de la narrativa. Bueno, pues quería preguntarte también por Daniela Astor y la caja negra, porque me parece que recuperas en Daniela Astor y la caja negra unos discursos feministas de la transición española que hasta hace muy poco, ¿no? Pues es una memoria feminista que estaba prácticamente silenciada o apenas había referencias a ello, y no sé si nos podías contar algo de esto. Bueno, yo en Daniela Astor y la caja negra, como tú muy bien sabes, yo lo que pretendía era contar, dar otra versión de la transición española en la medida en la que se estaban utilizando otros ojos para mirar, que eran los ojos de una mujer adolescente que de alguna manera siente que la experiencia de crecimiento de su cuerpo y el miedo y la esperanza que se instalan en nosotros en el momento de la adolescencia corren en paralelo con la transición, o sea, con lo que sería el momento que estaba viviendo, el momento en el que estaba viviendo el país. Y en ese dibujo, de ese momento de la historia que a mí me interesaba contar en esa novela, yo quería hablar de cómo se relacionaba la realidad con sus representaciones y cómo una chica como Catalina Hernández Griñán era la chica que era, porque las representaciones de prestigio del cuerpo femenino en ese momento pues tenían que ver con las estrellas del destape. Y eran niñas que jugaban eso, pues a ser Nadiuscas y Agatas Lises y Amparos Muñoces, sin demasiada conciencia crítica de que eso suponía una fetichización del cuerpo de las mujeres que luego hace que se puedan romper fácilmente, sobre todo porque aquellas mujeres no se desnudaban en un acto de libertad, sino que más bien eran desnudadas con el pretexto de salir del cuarto rancio de la moral nacional católica y franquista que habíamos padecido. Y frente a ese modelo de feminidad pseudo liberada, pues en Daniela Astor y la caja negra había otras mujeres que estaban luchando por la conquista de sus libertades sexuales y reproductivas y de sus libertades laborales y de sus derechos laborales todos los días en sus casas, a través de las asociaciones de vecinos, a través de los partidos políticos, a través de los centros de planificación familiar. Entonces, el personaje central, que es Catalina, está viviendo esa paradoja, y entonces no se da cuenta de que en su propia casa tiene un modelo excelente, que es el modelo de su propia madre. Es una mujer que trabaja dentro y fuera de la casa, que al mismo tiempo lucha eso, por su derecho a poder abortar, a tener hijos cuando ella lo desea, y que además quiere estudiar. Es una mujer que quiere estudiar, que quiere pues eso, cumplir con aspiraciones y con deseos que antes no habían sido posibles, ¿no? Y en la novela se cuenta un poco cómo para muchas mujeres de mi generación
los modelos de ejemplaridad, más allá de esto que he contado de las actrices del Destape, estaban siempre en el despacho de papá. Las niñas que ya sabíamos que teníamos que llegar a ser mujeres emancipadas, que ya sabíamos que no podíamos depender de un hombre, que ya sabíamos que el único objetivo de nuestra vida no era el amor, nuestros referentes para lograr ser seres de éxito en esta sociedad no eran nuestras madres, ni eran nuestras tías, ni eran nuestras vecinas, eran nuestros papás. Eran nuestros papás que eran los que tenían los libros en el despacho, ¿no? Entonces, esto se cuenta en Daniela Astor y la caja negra a través de ese personaje de Sonia, que es la madre de Catalina, y a través de otro personaje al que yo le tengo mucho cariño, que es Inés Marco, la vecina de la casa, que es la socióloga que pone lavadoras. Y la socióloga que pone lavadoras pues está dando cuenta de esa mujer que sí que tiene un trabajo, pero nunca jamás se puede olvidar de que lo más importante en la vida es llegar a casa para poder poner la lavadora, ¿no? Porque es lo que, mientras que tu marido es editor a tiempo completo y es el editor, pues resulta que tú eres la socióloga que pones lavadoras porque la casa sin ti no funciona. Esto pasaba hace muy poco tiempo y de hecho creo que sigue pasando en algunas mucho más de lo que nos pensamos, ¿no? Ahora acaba de publicar una novela Elena Medel que se llama Las Maravillas, que habla también de este momento de la transición española y lo hace a través de un personaje que a mí me parece muy interesante, que es una mujer que se llama María, que viene de un pueblo, a trabajar a Madrid para asistir, para cuidar en las casas. Y ella plantea una idea que a mí me parece interesantísima y es cómo esas mujeres que se han dedicado a cuidar de las familias de los demás, en un momento determinado descuidan su propia familia. Descuidan su propia familia y pierden los vínculos afectivos en este caso con una hija, ¿no? Y cómo en ese movimiento hay una pérdida, pero también ellas aprenden algo porque llegan a la ciudad y empiezan a establecer otros vínculos en esos ámbitos políticos y asociativos a los que antes he hecho alusión que creo que han sido muy importantes para las mujeres y han sido muy importantes también para la clase obrera, aunque durante mucho tiempo se difuminaran. Perdón, estaba con el micro apagado. Justo estaba pensando en esa demanda del movimiento feminista de la transición, del reconocimiento del trabajo doméstico como trabajo, que me parece que sí que aparece en la novela, y otras demandas como por ejemplo la doble jornada laboral de las mujeres, etcétera. Pero bueno, yo si queréis termino preguntándote una cosita sobre farándula y después abrimos para que podáis intervenir. Bueno, es simplemente si nos podías contar un poco sobre farándula, porque me parece una novela muy interesante sobre el mundo de la cultura, sobre el mundo del espectáculo, donde el foco pues, no se pone directamente sobre el escenario, sino sobre lo que normalmente no vemos, ¿no? Del mundo de la cultura, que son pues, los salarios, las condiciones laborales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sí, nos puedes un poco contar tu punto de vista, pues sobre todo especialmente en relación con la situación actual, ¿no? Que quizá pueda ser. Bueno, fíjate que ahora que es verdad que con la situación actual hay muchas personas que yo creo que han tomado conciencia de ese delicadísimo filo en el que viven las personas que se ganan la vida con los oficios culturales. Y no estoy hablando solamente de los escritores, de las escritoras, estoy hablando de la gente, pues, de la gente del mundo del teatro, de la televisión, de los músicos que están viviendo una situación absolutamente terrorífica, ¿no? Entonces yo en esta novela pues pretendía contar un poco pues exactamente eso, ¿no? Que lo nuestro es un oficio, que lo nuestro no es un sacerdocio y que de alguna manera pues estamos viviendo en un campo cultural donde afortunadamente hemos perdido los privilegios de los sacerdotes y los mandarines, los privilegios de los intelectuales y de los artistas
iluminados, respetados por una comunidad, por el hecho de estar tocados por el santísimo dedo de Dios y normalmente por ceñirse a los esquemas del poder, y en este sentido recuerdo esta idea tan estupenda de López Pacheco, que decía que en realidad el artista comprometido no tenía nada que ver con la cosa sartriana, sino que el artista comprometido era el que se comprometía con el discurso dominante. Y había muchos artistas comprometidos, que en realidad todos eran artistas comprometidos, ¿no? Entonces, se habla un poco de esta idea y se habla un poco de cómo nuestros que hemos perdido esa especie de aura de mitificación, y al mismo tiempo también hemos perdido una capacidad reivindicativa que tiene que ver con una lucha gremial y de clase simultáneamente, ¿no? Entonces, esto es lo que se cuenta en Farándula, y también se cuenta cómo se demonizan las posiciones políticas o las tomas de posición políticas públicas de los artistas, de las actrices, de los escritores, porque se supone que tienen que estar más allá del bien y del mal. Se supone que esa no es su función en la sociedad. Se supone que su función en la sociedad tiene que ver con la conexión con lo órfico, con lo mágico, con lo metafísico, con lo universal, ¿sí? Y que no se pueden enmierdar con los problemas locales. Entonces, es una novela en la que de algún modo pues, se está denunciando que cuando conviene el mundo de los artistas se asocia, como decía antes, con lo autónomo arcangélico, y cuando conviene el mundo de los artistas es una basurilla que necesita ser subvencionada, y que además es espuriamente subvencionada, porque tú, ¿por qué estás subvencionando a alguien que no le interesa a nadie? Entonces, en cómo se trataba a los artistas antes de la pandemia, durante la pandemia y seguramente después de la pandemia, es donde se ve muy bien una manera muy especial de comportarse de la ultraderecha española. Se les ve muy bien la patita por debajo de la puerta, y se les ve muy bien lo que es su sintonía con discursos neoliberales que consideran que el arte tiene que estar al servicio de un negocio en el que siempre se están reflejando las ideas del discurso hegemónico, y que el arte intrépido es el que debería ser protegido y subvencionado, el arte incómodo, pues se fuera. Entonces, trataba de hablar de los artistas desde el punto de vista del oficio. Trataba de quitarles la lentejuela, de quitarles el glamour, y hablar de personas que necesitan pagar sus facturas, que necesitan subsistir gracias no sé si gracias al pluriempleo, y de personajes que por una parte que se convierten un poco en ídolos de barro, sobre todo cuando expresan sus opiniones políticas, y esas opiniones políticas son incómodas porque se supone que los artistas no las pueden expresar. Están para otra cosa, están para el pan y circo, o para el pan y toros, o para cosas así. Si no, ya es otro asunto. Y eso era el empeño de Farándula. De todos modos, solamente una cosa más me gustaría añadir con los oficios, las mujeres, las profesiones y todas estas cosas, que es una idea que yo recojo en Monstruos y Centauras, que es un ensayo, no es una novela, ¿no? Pero que sí que tiene que ver con Pequeñas Mujeres Rojas, porque en Pequeñas Mujeres Rojas se hablan de los feminicidios y de la violencia contra el cuerpo de las mujeres. Entonces, yo siempre insisto muchísimo en que la devaluación del cuerpo de las mujeres en el espacio público, la precariedad de los oficios de las mujeres en el espacio público, la tasa de paro, la tasa de temporalidad, el riesgo de exclusión y de pobreza, son absolutamente inseparables de la violencia física contra el cuerpo de las mujeres en los encuentros sexuales y en el mundo de los feminicidios en general, ¿no? O sea, yo no entiendo el feminicidio en una sociedad que no sea patriarcal y capitalista.
para mí van de la mano y tampoco entiendo el feminicidio asociado única y exclusivamente a eso que la ultraderecha llama la violencia intrafamiliar. El feminicidio no es un asunto de la crónica de sucesos. El feminicidio no es algo espectacular que se cuenta en el caso, que ya no existe. El feminicidio es sistémico, es económico y tiene que ver con nuestros salarios y tiene que ver con lo que se nos valora en el espacio público y en el marco laboral, ¿no? Y esto lo quería destacar porque tiene mucho que ver con el trabajo de las mujeres. Y creo que la representación de los trabajos de las mujeres tienen un vínculo que no se puede romper con la representación de la violencia. Pues muchas gracias, Marta. Yo, si os parece, doy paso si alguien tiene alguna pregunta o quiere comentar algo. Como somos pocos, yo creo que simplemente podéis hablar directamente y ya está. Pero si no, hay una manita. Una manita, Aquí, como dicen en Argentina, dame una manito. aquí abajo, como a la izquierda. Pero bueno, como... Yo quiero hacer una pregunta, pero si, como soy de la organización, espero al final. O sea, que si hay alguien que quiere hacerla antes, pues que sepa que yo puedo esperar. Mira, hay Vale. dos manos ¿Puedo? levantadas. Dos manitas, muy bien. ¿Me oís bien? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias, Marta, por todo y Cristina, por todo lo que habéis hablado, en muchas cosas interesantes. Hay una cosa que a mí me llama un poco, digamos, me interesa especialmente, que es esa idea de la brecha que decías entre la ética y la estética, ¿no? Y cómo romper esa brecha, cómo suturar esa brecha desde los dos lados, ¿no? Porque a veces en según qué sectores, por ejemplo, en sectores militantes, si una novela o una película no tiene la ideología que a mí me interesa, pues es algo que desprecio, ¿no? También hay esa doble dirección. Pero hay una cosa, mira, fíjate, ese recorrido familiar que has contado, ¿no? De tu abuelo o tu padre que te llevó a la universidad, yo creo que generacionalmente hemos vivido el camino, luego hemos bajado y hemos vivido un camino inverso, ¿no? Y hemos, ¿no? Las generaciones posteriores han ido encontrándose con un mercado laboral cada vez más precario, ¿no? Ya no tenemos la posibilidad de vivir como nuestros padres, pero ya es que los nietos ya ni siquiera tienen las perspectivas, las posibilidades, ¿no? La perspectiva de posibilidad que tenía tu abuelo, ¿no? Y yo creo que eso se da paralelamente a la construcción de ese discurso literario, ¿no? Que decías de detectives y saxofonistas melancólicos, ¿no? Es algo que va en paralelo, tiene que ver toda una serie de procesos políticos y obviamente éticos, ¿no? Ahí no hay brecha, es que en la realidad no hay brecha. Entonces hay que intentar ver cómo se rompe. Hay una cosa que has dicho has leído esta frase que has dicho, donde esté un árbol que se quita donde esté un árbol que se quita el jardinero. No me acuerdo de dónde era esa cita, pero eso me ha acordado una cosa que leí a raíz de la crisis del 2008 y pues más adelante algo que leí, no me acuerdo dónde, sobre las consecuencias, ¿no? Y una de las cosas que decía es que se habían reducido drásticamente el número de divorcios. O sea, como las condiciones económicas se habían ido a tomar por saco, la gente no se separaba, las parejas no se rompían, ¿no? Entonces yo creo que la pregunta también es esa, o sea, ¿cómo se puede hablar, ¿no? ¿Cómo se puede hablar de un jardín? ¿Cómo se puede hablar del amor? ¿Cómo se puede hablar de la melancolía sin tener en cuenta las condiciones materiales en las que se desarrolla, ¿no? ¿Cómo se puede hablar de un saxofonista melancólico o de un detective sin tener en cuenta que si no trabajan no comen, ¿no? Y eso yo creo que es también ¿no? Digamos, la munición que hay que lanzar hacia el otro lado, ¿no? O sea, ¿de qué nos estáis hablando? ¿No? Habéis estado escribiendo, ¿no? Una literatura alienada
porque habéis pasado olímpicamente de cosas esenciales, ¿no? Para un detective, para un saxofonista melancólico y para un trabajador de fábrica, ¿no? Yo creo que ahí hay, no sé, yo creo que eso es lo que me ha hecho un poco darle vueltas, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo, evidentemente, con tu análisis y de hecho yo creo que nuestra práctica literaria, me consta que la tuya también, está todo el rato reflexionando sobre ese asunto a través de la propia escritura. Cuando hablas de lo de la brecha, cómo resolver esa percepción de que existe una brecha entre la ética y la estética, entre el fondo y la forma. Yo hace muchos años ya escribí un texto y además escribimos en colaboración con David Becerra y con Raquel y con mucha gente, un texto en el que reflexionábamos sobre todos estos asuntos y yo utilizaba una metáfora. Para mí la literatura que me interesa, y a mí me interesa mucho la literatura política. Para mí la literatura interesante es la que es capaz de hablar del precio de las patatas, de esas cosas que cuando estás en un grupo muy militante te dicen, no, es que esta novela, si no habla de esto, a mí no me interesa, ¿no? Porque hay una especie como de énfasis en lo temático. Las novelas interesan por el tema, por el espacio, la fábrica, el precio de las patatas, las fosas, la violencia contra el cuerpo de las mujeres. Entonces, ellos entienden la novela política solamente asociada a ese factor contenidista, ¿no? Entonces, para mí la novela política interesante es la que habla del precio de las patatas, habla de todos estos temas que a nosotros nos sobrecogen, pero al mismo tiempo está, por la manera de ser escrita, está reflexionando sobre modos de decir que son violentos. O sea, todo lo que ha sido la narrativa de la seducción, la narrativa para alcanzar la resolución del enigma al final, la asociación de la literatura con lo entretenido, constriñendo única y exclusivamente el entretenimiento a la resolución de, o el conejo que sale de la chistera, esos modos retóricos, eso es ideológico. Y eso, yo no sé si hay que hacer muchos talleres de lectura, muchos clubes de lectura, muchas lecturas en grupo, muchas lecturas colectivas para un poco pues compartir con las personas la idea de que el propio concepto de verosimilitud, fíjate si es un concepto, lo que te está haciendo es desde la literatura acotar lo posible en la realidad. Entonces, o yo qué sé, como contaba Hauser en su Historia Social de la Literatura y del Arte, ¿por qué el arte egipcio es como es? ¿Por qué los jeroglíficos? ¿Por qué la frontalidad? Porque necesitaba ser interpretado por unos sacerdotes que no querían perder su poder descodificador a ningún precio. Entonces, para mí es evidente que los modos de decir, los estilos, son ideológicos. Están reflejando una posición en el mundo. El hecho de ser barroco o barroca en un periodo de anorexia elocutiva. Bueno, pues eso es ideológico. O al revés, el ponerte en modo económico en una época de dispendio y verborrea, ¿no? Entonces, yo creo que los discursos literarios, los estilos literarios son ideológicos porque reflejan una posición respecto a lo real que no tiene solamente que ver con los temas, sino con las maneras de decir, y que también reflejan una posición respecto a toda la historia de la literatura, respecto a lo que han sido las formas de prestigio y el deber ser de la literatura a lo largo del proceso histórico. Entonces, eso es muy difícil de comunicar a personas que tenemos unos hábitos de lectura que solo se relacionan pues, con el ocio y a personas que tienen una sensibilidad política que parece que está al margen de lo artístico,
porque han asumido que el arte es otra cosa. Y porque han asumido que el arte no se metaboliza, que el arte no forma parte de nuestros valores y no acaba encarnándose en nuestro propio cuerpo. Y están equivocados, porque es que el arte acaba encarnándose en nuestro propio cuerpo. Yo qué sé, en Pequeñas Mujeres Rojas yo reflexiono sobre los modos de representación contra el cuerpo de las mujeres, porque estoy prácticamente convencida que la manera de dulcificar esas formas de violencia contra el cuerpo de las mujeres y de erotizar esas formas de violencia contra el cuerpo de las mujeres, lo que han acabado derivando es una especie de normalización y naturalización de esa violencia, incluso por parte de las propias mujeres, que construimos con ese imaginario nuestro deseo. Entonces, ¿hasta qué punto el color, la forma, la metáfora, el modo de decir se cuela en nuestra realidad y en nuestra felicidad o en nuestra infelicidad en la vida cotidiana? Es algo para mí extremadamente significativo, ¿no? Tú al final has comentado lo del jardín, el jardinero, cómo hablar de los jardines en las épocas de penuria. Yo aquí siempre pongo un ejemplo que para mí fue muy revelador, ¿no? Que fue la lectura de una poeta española, Ángela Figuera. Ángela Figuera, que es una poeta roja, o sea, digámoslo con claridad, que no se exilió, se quedó en España después de la Guerra Civil. Ella tiene un libro que se llama Belleza Cruel, creo recordar, donde hay un poema en el que a una pareja les nace un niño que es todo rosas, la cara son rosas, el cuerpo es como la monstruosidad del cuerpo de la rosa. ¿Y qué expresaba con eso Ángela Figuera? Pues Ángela Figuera lo que estaba diciendo es que era extremadamente violento utilizar la poesía en épocas de penuria económica, de orfandad, de represión, de fascio, para hablar de la rosa. Que eso era políticamente más significativo que incluso escribir un poema que se cagara en Franco. Entonces, claro, hay veces que, y por eso yo creo que López Pacheco decía aquello de que hay mucha más literatura comprometida de la que pensamos, porque normalmente los modos de decir, no solamente los temas, sino los modos de decir, se ciñen a lo previsible desde el punto de vista de los poderes económicos y de los poderes políticos y de todas estas cosas. Y respecto a lo que has comentado de mi genealogía y la evolución de clase, a partir de la pregunta que me ha formulado Cristina, tienes toda la razón. Primero hubo una especie como de desclasamiento hacia arriba gracias a la universidad, a la cultura, y luego hubo un desclasamiento hacia abajo, que es lo que yo cuento en Animales Domésticos. En Animales Domésticos yo cuento cómo gente que ha ido a la universidad, y en Susana y los viejos también, se desclasa hacia abajo porque estamos en un mundo en crisis, y además estamos en un mundo donde el capitalismo ya sabemos que no propicia precisamente las igualdades y la no explotación, ¿no? Hace poco leí un libro que me gustó muchísimo, no español, italiano, Alberto Brunetti, Amianto, que seguramente lo conoce Carlo, donde él lo cuenta muy bien. O sea, él cuenta maravillosamente bien cómo su padre es un obrero que muere por culpa del amianto y es víctima del desarrollismo capitalista, y cómo él, a su manera, ahora como trabajador de un oficio cultural, es víctima también de otra forma de turbocapitalismo y de otra forma de flexicapitalismo. Y cómo, al fin y al cabo, son dos personas marcadas por distintos modos del precariado. Lo que pasa es que su padre vive la ilusión, la ficción de la mejora, aunque su empleo lo mate, lo acabe matando, ¿no? Por eso yo digo que hay veces que es que vivimos en una lógica del espejismo, que es muy peligrosa,
Y a veces esa lógica del espejismo se relaciona con nuestro cansancio, ¿eh? Hay veces que nos queremos creer el juego de espejos, porque es que hay mucha gente que no puede más. O sea, y hay veces que la lucidez que se produce gracias a la lectura o gracias a la escritura, porque escribir también es una manera de conocimiento como de aprender cosas, la lucidez que produce la escritura y la lectura terminan cansando mucho, terminan fatigando, ¿no? Y hay veces que esa tristeza lúcida es previa e inexcusable para la felicidad. Yo no quiero entrar en discursos pesimistas porque me parecen muy reaccionarios los discursos que son absolutamente pesimistas, y siempre digo que yo, aunque sea una escritora que haga un diagnóstico muchas veces crítico y penoso de la realidad que nos rodea, en el fondo soy una mujer gramscianamente optimista porque practico el optimismo de la voluntad con la escritura. Entonces, quiero creer eso, pero eso es muy cansado. Trabajar cansa, mucho, mogollón. Pero muchas gracias por tu pregunta y qué bien que estés aquí. Qué bien poner cara ya te había puesto, ¿no? Pero no te había visto en acción. Y muchas gracias por la pregunta. No sé si hay alguna intervención más. Si alguien más había levantado la mano, aparte de David. Sí, me ha parecido, pero es que no sé dónde se mira. José Luis había pedido la palabra, yo creo. Pero no sé si me oí. ¿Me oí? Sí, perfectamente. José Luis, ahora sí. Yo quiero dar las gracias por haber asistido a una conferencia tan bonita. Pero yo quería preguntarte una cosa más de oficio. Y estaba preguntándome que me gustaría que me contaras cómo te documentas para hablar de las trabajadoras domésticas, cómo te documentas para obtener, no sé si llamarlo inspiración o... Es decir, ¿qué usas? Porque has hablado mucho de que autobiográficamente usas mucho eso, pero ¿cómo te documentas para tus novelas? Pues mira, esa es una pregunta muy buena, porque yo me documento muy poco. Vamos a ver, me documento muy poco en el sentido de, pues eso, de ir a archivos, bibliotecas, indagar, investigar. Yo miro y hablo con la gente. Yo he hablado con muchísimas trabajadoras domésticas a lo largo de mi vida y las he mirado mucho, claro, desde que era pequeña, ¿no? Yo ya en esa novela autobiográfica que se llama La lección de anatomía, yo hablo de la primera trabajadora doméstica que yo conozco, que era una señora que se llamaba Antonia, que tenía una nube en el ojo, tenía un ojo nublado, era de Jaén, y ponía a todas las personas que quería posesivos por delante, mi Pedro, mi Antonio, mi Juan, y todas aquellas cosas que a mi prima Mónica le llamaba, ¡ay, toronja, mi toronja! Entonces eh, yo aplico el oído y insisto, y hablo con las personas y me cuentan las cosas. Tengo la suerte, y aquí me voy a echar una flor muy grande, de ser una mujer bastante empática. Haya personas a las que se les cuentan las cosas y haya otras personas a las que cuesta más contarles las cosas, ¿no? Entonces yo soy una persona que normalmente hace que la gente se abra. Entonces mi documentación tiene que ver con las conversaciones con los seres humanos que me rodean, y tiene que ver pues con no la conversación, sino la observación y la observación. Un ojo que quiere ser al mismo tiempo empático. Y si te dijera otra cosa, te mentiría, es decir, era que me voy a eso, a ver cuáles son las tasas de te estaría mintiendo, porque además creo que el trabajo literario y la ficcionalización no es lo mismo como el trabajo de un investigador universitario, de alguien que se dedica al mundo de la academia. Tiene que ver con otro tipo de reflexiones, tiene que ver con otro tipo de registros, tiene que ver con otra manera de registrar la realidad y analizarla. Por eso yo no soy mucho de documentación, aunque sé que hay escritores que sí que lo son y me parece fabuloso. Mira, en el caso de Pequeñas Mujeres Rojas, que es algo que me han preguntado muchas veces, porque claro, sería la novela al hablar de la guerra civil, de la memoria histórica y de todas estas cosas, yo para esta novela lo que apliqué
es toda la experiencia que tenía acumulada de mi contacto con asociaciones para la recuperación de la memoria histórica y democrática, con las que llevo teniendo contacto desde que me salieron los dientes. O sea, no tengo que ir ex profeso. Yo sé cuáles son los protocolos que utilizan. Yo sé que, por ejemplo, AMESDE está más centrada en labores de divulgación y pedagógicas y que la Malagón es muy conmemorativa y que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica pues, está centrada en asuntos que tienen que ver con la antropología forense. Lo sé. O sea, yo suelo escribir de cosas de las que la documentación ya me viene como de serie. Y por eso me inquieta. Y aún así, pues sí que hice un pequeño trabajo de documentación en torno a la fosa de Milagros, que hay un episodio de la novela, hay unos personajes de la novela que están inspirados libremente en el peón caminero de Milagros, que vio como sus hijos, un niño y una niña, casi se volvían locos porque asistían a fusilamientos un día sí y otro no, ya como los enterraban en la fosa. Pero ya te digo, yo no soy académica, soy muy Es poco que he académica. utilizado muy mal la palabra. Tú, por lo que cuentas, haces lo mismo que hacía Galdós. Sí, ¡jo! Eso me gusta ¿Sabes? mucho. He usado la palabra académico, que suena como documentas, cómo te documentas, pero vamos, que respondes perfectamente a la pregunta. Hacer lo mismo que Galdós y lo que tantos escritores, así que Fíjate, yo creo que he heredado el oído de mi abuelo. Mi abuelo tenía oído para la... Esto es buenísimo, ¿eh? Y esto que os he contado es completamente verídico. Y esto es una historiaza. Ahora que estoy pensando que tengo que escribir una novela sobre el oído mecánico de mi abuelo. Pues este oído que tenía mi abuelo, pues yo lo he heredado para, no exactamente para la música, pero, pero sí para las maneras de hablar de la gente y lo que delatan las maneras de hablar de la gente. Y es cierto, eso sí que es muy galdosiano. Y estoy pendiente, estoy pendiente. Y ahí habría quedado seguramente el afán sociológico de mi padre, que es sociólogo, y él llamaba al cotilleo afán sociológico. A mí me gusta mucho fijarme lo que dice en la mesa de al lado. No sé si a ti te pasa, pero esto creo que es muy humano. Y muchas gracias. Carlo quiere hablar. Carlos, sí, sí, Carlos.
Una minoría. Mm. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Creo que has puesto eh, el dedo en la llaga de mi oficio y has puesto seguramente el dedo en la llaga de mis contradicciones. Yo hace ya muchos años escribí un ensayo que se titulaba No tan incendiario, donde yo expresaba un poco el deseo de, a través de los libros que escribía, salir del cenáculo literario, salir de estas minorías académicas o de lectores exquisitos y que yo tenía la aspiración de que a mí me leyeran las espectadoras y los espectadores de Sálvame, que es un programa del corazón en España. Yo quiero, a mí me gustaría llegar a todas estas personas, pero claro, es muy complicado porque además yo estoy abordando la literatura de una manera muy autoexigente y exigente hacia los demás, porque al fin y al cabo lo que tú estás pidiendo es que las personas, o lo que yo estoy pidiendo, es que las personas que me leen hagan un esfuerzo para empinarse un poquito, salir de lo que es pues el mundo de tus propios prejuicios, formularte otras preguntas, removerte el cuerpo. Entonces, ¿cómo se supera la contradicción entre el hermetismo, la necesidad de reflexionar en la lectura sobre los estilos y el llegar a gente que no está tan instruida o que no tiene tantas habilidades para practicar ese modo de lectura espeleológica que desarrolla la conciencia crítica? Yo la única respuesta que tengo ante esta contradicción que percibo, igual que tú, la única respuesta que encuentro la encuentro en el ámbito de la educación, en el ámbito de intentar cada vez estrechar más el nudo entre lo literario, lo cultural y lo educativo e intentar un poco que, pues fomentar la idea de que la gente no solamente piense en lo literario o en lo artístico desde el punto de vista del ocio. O sea, entender que la literatura, como decía antes, hace carne y que ¿y cómo decir esto? Que incluso los productos culturales aparentemente más inofensivos, incluso la música de los ascensores, incluso el ruido blanco, se te quedan dentro. Entonces, yo creo que si a la gente le habláramos de estas cosas en los colegios, en los institutos, en las universidades, en los clubes de lectura, en las bibliotecas, y no fomentáramos esa postura permanentemente demagógica de que todas las lecturas valen,
y de que el lector siempre tiene razón y que leas que te vas a hacer mejor ver persona y te vas a entretener mucho. O sea, si tuviéramos un discurso sobre la literatura más exigente, más educativo y más reconectado con la vida y con la realidad social, yo quiero creer con mucho optimismo que las personas leerían más en un mundo en el que por otra parte cada vez es más difícil leer, claro, porque los estímulos, o sea, la prisa, la velocidad, el mundo de la imagen se están comiendo nuestro territorio. Quiero creer que también, yo verás que doy muchos bandazos porque a veces estoy aquí, a veces estoy allá. Pienso que quizá el hecho de que haya tanta sobreabundancia de imágenes y otras formas de consumo cultural tan raras pueden colocar a la literatura en un lugar de rareza y de resistencia y de subversión que pueda resultar atractivo para cierto tipo de lectores. Pero evidentemente tú has puesto, insisto, el dedo en la llaga porque siempre le damos vueltas al asunto de la literatura popular y de la cultura popular y de la cultura que pueda ser verdaderamente significativa y comprensible por parte de las personas. Y creo que cuando hacemos estas cosas muchas veces lo que hacemos es, insisto, demagogia, dejación de funciones. Yo utilizo también una metáfora muchas veces. Para mí la cultura popular tiene que ver con que la gente hable de Virgilio en la barra de los bares y no con que David Bisbal vaya al Teatro Real. Entonces creo que ese es el terreno que no nos podemos dejar ganar porque nos estamos dejando tanto ganar este terreno que la brecha para poder llegar a la gente cada vez va a ser más grande. Entonces, insisto, la única respuesta que te puedo dar tiene que ver con la educación y con la importancia de las humanidades y el desarrollo de las estrategias lectoras en los procesos educativos. Y la vinculación de la literatura a la vida, ¿no? La literatura no es una voluta. La literatura no es la hoja de acanto en el capitel corintio, no, es otra cosa, es una cosita que se te queda adentro y que te hace, es una garrapata, para bien o para mal, ¿no? Entonces, en fin. Y respecto a lo que dices del optimismo y del pesimismo, quizás me he explicado mal, con lo cual has hecho muy bien en sacar el tema. Evidentemente hay libros con una visión del mundo absolutamente pesimista, pero hay libros con una visión del mundo absolutamente pesimista en la que tú aún vislumbras que hay la confianza al menos en la escritura de ese libro y en la posibilidad de que ese libro sea leído y en la dimensión comunicativa del fenómeno literario. Y luego hay otros libros que no sé cómo decir, están escritos en un registro tan escéptico, tan renunciando de una manera tan radical a cualquier tipo de utopía o a cualquier tipo de confianza en el género humano, que a mí sí que me parecen reaccionarios. Yo creo que un análisis pesimista absolutamente radical, que no deje ni un resquicio, un levísimo resquicio de luz a través de no sé qué estrategia retórica, y que además hable eso con escepticismo, descreimiento, falta de confianza, para mí sí que es una actitud socialmente reaccionaria. Otra cosa es que a lo mejor no tenemos que demonizar todas las actitudes socialmente reaccionarias, esa sería otra cuestión, ¿no? Pero yo lo veo así, por eso yo, ya te digo, utilizo siempre la frase de Gramsci, pesimista en el pensamiento, optimista en la voluntad, y mi voluntad tiene que ver con la confianza en la capacidad de la literatura de intervenir y hacer quedársenos en el cuerpo, para bien o para mal, porque tampoco quiero entrar en esa épica absolutamente estúpida de que toda la literatura es edificante. No estamos en el siglo XIX, nosotros no estamos en la Edad Media, la literatura no es edificante per se. Lo importante es lo que haces con el libro que lees.
Pero vamos, que no te he contestado para nada, hemos hablado un rato en voz alta, ¿verdad? Hemos intercambiado opiniones, sabemos que estamos en un bucle de muy difícil resolución, pero... ¡Ay, Carlos! Bueno, pues yo creo que con esta última respuesta podemos ya ir terminando porque ya llevamos 1 hora y 40 minutos prácticamente y le habíamos dicho a Marta y a Cristina que únicamente llevamos ya 1 hora y media pasada, o sea, y era 1 hora lo que habíamos pactado, o sea, para no abusar tampoco, Me pues no, habéis dado un dolor de cabeza. ¿verdad? Por imagínate si seguimos, ¿no? Entonces, por eso hay que cortar antes de que sea muy grave. Hola, Julia. Entonces, concluyendo pues con esto, pues yo añadiría únicamente lo que decía Walter Benjamin, ¿no? Que vivió tiempos tan jodidos como los nuestros, incluso peores, ¿no? Que decía que lo que hay que hacer es articular el pesimismo, ¿no? Claro. Evidentemente no son tiempos para ser optimista, pero con el pesimismo podemos hacer algo, ¿no? Y yo creo que esa organización o articulación del pesimismo nos puede llevar a alguna parte. Y terminaría también con... El tío Walter, ¿eh? ¿Cómo? Que era listísimo el tío Sí, Walter. sí, lo dijo todo antes que nosotros, o sea que... Sí, sí. pero bueno, tú has dicho otra cosa que me parece muy interesante como metáfora, que es la literatura es una garrapata, ¿no? Entonces yo creo que esto también lo dejamos ahí para la reflexión y bueno, y a ver qué hacemos con ello. Y nada más, muchísimas gracias Cristina, muchísimas gracias Marta, muchísimas gracias a todas y a todos los que habéis asistido a esta reunión. Ha sido un placer escucharos, compartir con vosotros y vosotras estas ideas y nos seguimos viendo en estos seminarios de Uber que se irán anunciando por los canales que normalmente utilizamos, Facebook, Twitter y demás redes sociales. Carlos, ¿quieres añadir algo o lo dejamos aquí? Bueno, Pues yo quiero agradeceros también muchísimo la iniciativa, la invitación, la idea del seminario y que me hayáis dado otra vez la oportunidad de poder encontrarme con Cristina, que es una investigadora y una lectora sobresaliente. Sí, yo también lo agradezco mucho, la verdad, me ha encantado participar y agradezco también a quienes habéis estado escuchando todo el rato. Claro, porque además no estamos acostumbrados ni acostumbradas a escuchar todo el rato, tenemos que estar todo el rato haciendo cosas. Es verdad que es una pesadez. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias y nos vemos entonces el día 10 en la próxima sesión. Un fuerte abrazo a todas y a todos. Hasta luego. Igual. Chao. Hasta luego, gracias. Gracias.